Como hemos venido a lo largo del último semestre haciéndole observaciones a los hacedores de política monetaria y a los hacedores de políticas públicas de nuestro país, nos hemos referido en un sinnúmero de ocasiones, como ustedes saben, sobre el tema del sector construcción y la importancia que el sector construcción tiene en nuestra economía y cómo se ha visto afectado por los altos tipos de interés que hemos experimentado en los últimos 2 años. Fruto de una política monetaria restrictiva, las autoridades monetarias, para intentar controlar el tema inflacionario, luego del contexto internacional que todos sabemos, donde la Reserva Federal ha tenido o ha prolongado por un periodo de tiempo muy importante los tipos de interés para bajar la inflación hasta el 2%, como lo han hecho. La República Dominicana, que compite por esas inversiones de corto plazo que se mueven en la economía internacional, ha tenido que tener por un periodo de tiempo ya muy prolongado tipos de interés altos, porque la inflación ya estaba controlada. Y lo que eso estaba provocando en la economía local eran dos cosas. Número uno, el enfriamiento del sector comercio y segundo, el enfriamiento del sector construcción. Y en este último aspecto vamos a referirnos cómo lo ha afectado. Bueno, los altos tipos de interés tienen un primer efecto y es que del lado del constructor, el constructor es un elemento de decisión de negocios que trabaja su visión en el mediano plazo. Es decir, el constructor mira ahora lo que hay en el mercado y basado en sus creencias de cómo el mercado se va a comportar en el futuro, se crea unas expectativas. Si él ve que la cosa está mal ahora, pues él no saca proyecto ahora. Él espera que las cosas mejoren para sacar el proyecto. Por lo tanto, el sector comienza a resentirse ya en el mediano y largo plazo, porque si tú no tienes proyectos en carpeta que van caminando a nivel logístico en el Ministerio de Vivienda, Obras Públicas, el INDRI, la CAS, pues esa motorización de proyectos que te toma por lo regular en promedio entre un año y medio, ya es un tiempo que el constructor lo perdió. Lo perdió porque no va a invertir una serie de recursos en pagarle a diseñadores, arquitectos, estructuralistas, sanitarios, para que comiencen a trabajar con un proyecto que él no lo va a sacar. Entonces, en esa dirección, pues las expectativas que se forma el constructor sobre el negocio, pues realmente son muy malas. Y los proyectos a futuro merman. Como los proyectos de construcción son de 2 a 4 años, los proyectos que tú estás entregando hoy fue lo que tú pensaste hace 3 años. Y cuidado. Entonces, eso va a ralentizar la economía por ese lado. Cuando el constructor para ese aspecto, perfecto, lo paró. No hay proyecto nuevo. Los proyectos que están corriendo tienen otro impacto. Y es que ningún constructor, ninguno, todos los constructores desarrollan proyectos inmobiliarios con préstamos interinos con un banco comercial. Si teníamos una experiencia de adquisición de préstamos interinos al 8, al 9, al 10 y ahora la tenemos al 16, pues evidentemente que el constructor se va a atrasar en el desarrollo del proyecto para no tomar préstamos al 16 y financiarse con los recursos que van aportando los adquirientes. Eso es nefasto para el negocio. Además que crea una mala experiencia de compra para el cliente y problemas legales, situaciones. Eso ralentiza las unidades entregadas y pospone en el tiempo estas entregas, afectando de manera considerable el valor agregado que genera el sector construcción en la economía. Y la demanda de bienes y servicios que hace el sector construcción a los sectores subyacentes, entiéndase, el que hace la varilla, el que hace el cemento,
el que vende en la ferretería, la mano de obra, en fin. Hay un sinnúmero de actividades que se concatenan con el sector y que se ven afectados de manera considerable por esa medida de política. El tercer aspecto que debemos de considerar es el de los clientes. ¿Qué vamos a hacer con las unidades que están listas? Bueno, las unidades listas tienen un grave problema. Porque si usted tomaba préstamos para préstamos de completar el porcentaje de dinero que el cliente no pagó al inicio, es decir, lo que le llamamos los largos plazos. Bueno, eso probablemente sea un 80% cuando las viviendas son de bajo costo. Cuando las viviendas son para mediano nivel de ingreso, entiéndase, para torres, casas, eso siempre anda entre el 50 y el 60%. Pues eso es mucho dinero. Y una persona que tú precalificaste al 10, al 9, al 8, cuando tú le hiciste el inicial, perdón, cuando tú fuiste y cerraste el contrato con ellos, y que cuando llegó el momento de la entrega, las tasas están al 16, pues el panorama es totalmente completo. Mucha de esa gente no califican en una entidad bancaria. Y eso hace que se ralentice el pago que proviene del cliente hacia el constructor y del constructor al banco, lo cual genera un problema de riesgo en la economía. Entonces son varios aspectos ahí. Y del lado del cliente, señor, eso es terrible. Que usted tenga que financiar una vivienda que su cuota podía ser de 80,000 pesos, 70,000 pesos y que la cuota ahora es de 120. Créame que eso es un verdadero problema. Entonces las autoridades que son conscientes de esta medida y que nosotros por más de 6 meses nos hemos referido a la necesidad de que el Banco Central haga una liberación de encaje legal, bueno, pues ha llegado. Pero nosotros siempre hicimos énfasis que era un encaje especializado, un encaje solo para el sector construcción, para interinos y para préstamos de largo plazo para los adquirientes. Y en esta ocasión, porque nosotros decíamos que de todas las medidas de política, esa era la que menos inflación iba a crear. Porque el tiempo en el que se materializa que se concreta esos recursos colocados en la economía, era un proceso entre 3 y 5 meses. Y eso hacía que no saliera al mercado una cantidad importante de recursos de un momento a otro, creando más dinero que viene en la economía y por ende inflación. Entonces, saludamos la medida de política que tomó nuestras autoridades monetarias, encabezadas por el gobernador del Banco Central, y esto va a llevar de una manera más diáfana y amigable posible algo de esperanza para cambiar las expectativas sobre el mercado. Fíjense que las autoridades publican todos los meses el indicador de crecimiento económico, ¿verdad? Que se lleva mes a mes. El mes pasado nos salió agrupado. ¿Por qué salió agrupado? Bueno, porque es que el sector construcción no creció. Y uno lo sabe. Y se veía muy feo ese número ahí, un número negativo o un número cercano a cero. Y me imagino que las autoridades no lo pusieron por eso. Pero la realidad es que es un trabajo del que hace política económica visualizar el impacto que pueden tener sus medidas, sobre todo en la economía. Aún así, el crecimiento de este año va superior al 4%. Eso está muy bien. El problema está en que es un sector tan importante, un sector real, que dejarlo caer tiene un efecto a mediano y largo plazo muy importante, como señalamos al principio del comentario, y que esta medida cambiaría las expectativas de los constructores que están en el sector inversión sobre el negocio. Y es que el negocio de la construcción es un negocio eminentemente financiero. Y al ser un negocio que en nuestra Constitución se establece el principio de que el derecho a una vivienda es un derecho fundamental
nosotros como hacedores de política pública tenemos que enfocarnos en hacer posible y viable ese derecho y que cada familia pueda tener acceso a una vivienda. Además que eso ralentiza de forma considerable los proyectos del mismo gobierno. Porque entiéndase, el que va a tener una obra pública civil de tránsito, es decir, de vías o de acueductos, y se tienen que endeudar, lo va a hacer al 16 y va a encarecer el presupuesto que puede tener para con el gobierno. O sea, al mismo gobierno se ve afectado por eso. A todos los gobiernos les interesa tener tasas bajas porque eso permite que el financiamiento y los costos del mismo sector pues disminuyan. Entonces, agradecemos a las autoridades las medidas de política que tomaron. Me encantó ver que de los 35.300 y pico de millones que se van a colocar en el mercado para fondos de acceso para la vivienda y los préstamos interinos, un 14% de ellos van a ir destinados al sector de bajo costo. Eso cae muy bien, porque colocar esas tasas hasta 10%. Recuerden que hasta 10, puede ser menos, ¿eh? O sea, si usted tiene la oportunidad de negociar en su banco, negocie, porque puede ser menos de 10. El gobernador, las autoridades colocaron hasta 10%. Es bueno que se tome en consideración que puede ser menos. Entonces, con tasas de hasta 10 por 7 años para las personas que se encuentran en el sector de bajo costo, es decir, de 5 millones de pesos y alguito para abajo, eso le viene muy bien a todas esas viviendas que están ahí disponibles, que lo tienen esas constructoras que se dedican al negocio de bajo costo y que va a impactar de forma positiva en el inventario de unidades ya creadas. También saludamos las medidas de la renovación por lo menos un año por 68.000 millones de pesos, que probablemente se vencían entre diciembre y enero, para no tener esa contracción tan fuerte de devolución de recursos con las tasas ya otorgadas anteriormente, pues ellos renovaron por 68.000 millones por un año y yo saludo esa medida porque esa medida ayuda bastante a las medianas y pequeñas empresas. También saludamos que dentro de los fondos que se van a colocar, se hayan colocado para préstamos de vivienda que sean de 15 millones para abajo. Entonces eso va a ayudar al sector de torres y de casas de ingresos medios a poder acceder por 2 años con esas tasas de hasta 10%. Eso viene súper bien para el sector construcción de ingreso medio, porque a veces en la última colocación solamente se hizo mucho énfasis con el tema de bajo costo, y el bajo costo es importante, pero también no es menos importante que hay una clase media que se ha visto muy golpeada con el tema de las tasas de interés al 16%, al 14%, al 15%, para adquirir su vivienda y se le ha complicado un poco. Y esta medida viene a aliviar un poco el presupuesto de las familias que van a tomar sus préstamos en ese importante sector. Saludamos esa medida que las autoridades han tenido y esto se debe básicamente a que la inflación en nuestro país está dentro de la meta, como lo hemos señalado, del 4 más menos 1, se encuentra dentro de ese margen, y que el escenario internacional que vemos hasta ahora es un escenario donde los tipos de interés van a seguir a la baja. Por eso, las autoridades bajaron 25 puntos básicos a su tasa de política monetaria, lo cual lleva un escenario donde influye en todas las otras tasas que tiene el sector, los sectores productivos, entiéndase, no el sector construcción solamente, sino los préstamos al comercio, al consumo, para adquirir vehículos. Recuerden que ahora viene feria de vehículos importante en diciembre y esta medida incide bastante en las otras ferias que se van a armar ahora en diciembre, sobre todo la feria de vehículos usados. Entonces,
salir con esta medida, bajando los tipos de interés, la tasa de política monetaria lleva a un alivio a las personas que tienen línea de crédito, las empresas que tienen línea de crédito, las pequeñas y medianas empresas. Nosotros saludamos esa medida porque entendemos que la medida es saludable y que va consono con lo que está ocurriendo a nivel internacional.